Los sueños de Heavenly. Saga Castile 1. Virginia Cleo Andrews. Primera parte. En los Willys. Capítulo 5. Amarga estación. Logan me estaba esperando a medio camino del sendero que conducía al valle para acompañarme al colegio el primer día del curso. La atmósfera empezaba a enfriarse en los montes, pero era agradablemente templada en el valle todavía. Miss Dill seguía siendo nuestra maestra, ya que la dirección del colegio le había permitido continuar con los mismos alumnos. Yo estaba encantada con ella, como siempre. Sin embargo, me distraía continuamente. «Heavenly», dijo la voz dulce de Miss Dill. «¿Estás soñando despierta otra vez?» «No, Miss Dill. No sueño despierta en clase, solo lo hago en casa». ¿Por qué todo el mundo se reía siempre con disimulo al pensar que soñaba despierta? Me emocionaba estar de nuevo en la escuela, donde vería todos los días a Logan, que me acompañaría a casa y me cogería de la mano, y en cuya compañía podría olvidar momentáneamente todos los problemas que me acosaban en la cabaña. Él andaba a mi lado en el camino de vuelta a casa y ambos discutíamos con seriedad nuestros planes para el futuro, mientras Tom abría la marcha con nuestra Jane y Keith, y Fanny se retrasaba, rodeada de sus muchos amiguitos. Me bastaba mirar a mi alrededor para ver que pronto el frío de la noche en la montaña helaría el agua de lluvia en los barriles y que todos nosotros necesitaríamos abrigos, suéteres y botas nuevos que no podíamos comprar. Logan no me soltaba la mano y me miraba a menudo, como si no pudiese dejar de admirarme. Caminábamos despacio, muy despacio. Ahora nuestra Jane y Keith estaban patinando y riendo, mientras Tom corría hacia atrás para ver lo que estaba haciendo Fanny con aquellos chicos. «No me dices nada», se lamentó Logan, deteniéndose y obligándome a sentarme en un tronco carcomido. «No tardaremos en llegar al patio de tu cabaña, y entonces te adelantarás, te volverás y me dirás adiós. Y una vez más, no podré ver tu casa por dentro». «No hay nada que ver», dije bajando los ojos. «Tampoco hay nada de lo que debas avergonzarte», dijo suavemente él, apretándome los dedos antes de soltar mi mano y hacerme volver la cara en dirección suya. «Si vas a compartir mi vida, y no puedo imaginarme la vida sin ti, algún día tendrás que dejarme entrar, ¿no crees? Algún día, cuando sea más valiente. Eres la persona más valiente que he conocido jamás». Últimamente, Heaven, he pensado mucho en nosotros, en lo bien que lo pasamos estando juntos y en lo largas que se hacen las horas cuando no lo estamos. Al finalizar mis estudios universitarios, pienso convertirme en un científico, brillante, desde luego. ¿No te interesaría explorar conmigo los misterios de la vida? Podríamos trabajar en equipo, como Madame Curie y su marido. ¿Te gustaría, verdad? Claro que sí, dije sin pensarlo. ¿Pero no sería aburrido permanecer todos los días encerrados en un laboratorio? ¿No es posible tener un laboratorio al aire libre? Él debió pensar que era una tonta y me abrazó con más fuerza. Yo le rodeé el cuello con los brazos y apreté mi mejilla contra la suya. Era delicioso que me abrazase así. «Tendremos un laboratorio de cristal», dijo él, en voz baja y un poco ronca, con los labios cerca de los míos. «Lleno de plantas. ¿Te haría eso feliz?» «Sí, creo que sí». ¿Iba a besarme otra vez? Si yo volvía la cabeza un poco hacia la derecha, ¿evitaría que su nariz chocase con la mía? Si yo no sabía cómo conseguir un beso, él sí. Fue un beso dulce, conmovedor. Pero en cuanto llegué a casa, todo mi entusiasmo se perdió en el mar tempestuoso de las miserias de Sara. Aquel sábado amaneció un poco más brillante, un poco más templado, y deseoso de escapar de los malos humores de Sara, que estaba en uno de sus peores días, Tom y yo fuimos al encuentro de Logan, seguidos de nuestra Jane y de Keith. Todos éramos buenos amigos y tratábamos de alegrar lo más posible a Keith y a nuestra Jane. Apenas habíamos llegado al río, donde pensábamos pescar, cuando oímos gritar a Sara, ordenándonos que volviésemos a casa. «Adiós, Logan», grité afligida. «Tengo que volver junto a Sara. Debe de necesitarme. Tú quédate aquí, Tom.
y cuida de nuestra Jane y de Keith. Vi la contrariedad de Logan antes de alejarme corriendo para responder a la llamada de Sarah, que quería que lavase la ropa en vez de perder el tiempo jugando con un chico del pueblo que no servía para nada y que arruinaría mi vida. Era inútil pensar en jugar y divertirme cuando Sarah no podía sentarse cómodamente o permanecer más de unos segundos en pie, con su tarea sin terminar. Sintiéndome culpable por haberme escapado unos minutos, puse el barreño sobre el banco, traje agua caliente de la estufa y empecé a restregar la ropa sobre la vieja tabla ondulada. A través de la ventana, abierta para que saliese el humo de Ole Smoky, pude oír a Sarah que hablaba con la abuelita dentro de la cabaña. Yo pensaba que era buena cosa criarse en estos montes. Me sentía más libre que las chicas de la ciudad, que tenían que contener sus instintos sexuales hasta que tenían más o menos 16 años. Solo fui 3 años a la escuela, donde aprendí muy poco. No me gustaba deletrear, leer ni escribir, no me gustaba nada, salvo los chicos. Entre Fanny y yo, no hay ninguna diferencia. No podía apartar mis ojos de los muchachos. Cuando vi por primera vez a tu hijo, mi corazón latió a toda mecha. Además, él era casi un hombre, y yo solo una niña. Solía ir a los bailes que se celebraban en los graneros, no me perdía uno, y allí oía a tu Toby tocar el violín y bailar con todas las chicas más bonitas, y algo que había en mi interior me decía que tendría a Luke Castile o moriría en el empeño. Sarah hizo una pausa y suspiró. Cuando miré por la ventana, vi que una lágrima se deslizaba por su cara enrojecida. Entonces Luke se fue a Atlanta y conoció a aquella chica de la ciudad, con la que se casó. Cuando me miraba al espejo, mi cara me parecía tosca como la de un caballo en comparación con la de ella. Pero esto no importaba, Annie, no importaba. Aunque estuviese casado, seguía deseando a Luke Castile. Le quería tanto que era capaz de cualquier cosa para hacerme con él. El abuelo estaba en el porche, meciéndose, tallando madera sin prestar atención. La abuelita se mecía también y no parecía escuchar la charla interminable de Sarah. Luke no me miraba siquiera, aunque yo me esforzaba en que lo hiciese. Yo seguía restregando ropa sucia y aguzando los oídos para escuchar mejor. Cerca de mí había un barril de agua de lluvia lleno de ranas que croaban. Las prendas que ya había lavado chasqueaban en el tendedero. Otra mirada al interior de la cabaña me reveló que Sarah estaba trabajando cerca de la estufa, cortando la masa de los bizcochos con un vasito invertido, mientras continuaba su grave y monótono discurso como si tuviese que soltarlo o reventar. Y la abuelita era una buena oyente. Nunca hacía preguntas, solo aceptaba lo que decía la otra persona, como si eso no fuese a cambiar nada. Y sin duda, no lo cambiaría. Yo era toda oídos y cada vez me acercaba más a la ventana para oír mejor. Yo lo odiaba todo en ella, en aquella frágil muchacha a la que él llamaba su ángel. Odiaba su manera de andar y de hablar, como si fuese mejor que nosotros, y él estaba tan loco por ella, que trataba de imitar su estilo. Sin embargo, todas nosotras corríamos tras él, sobre todo cuando ella quedó embarazada. Pensábamos que él querría echar alguna cana al aire, pero no nos prestaba la menor atención. Decidí conseguirle como fuese. Cuando él no pudo tenerla a ella, me tomó a mí 3 veces, y ocurrió lo que yo rezaba para que sucediese. Me dejó preñada. Él no me quería, yo estaba convencida de ello. Tal vez ni siquiera le gustaba. Parecía nervioso cada vez que iba conmigo e incluso, en una ocasión, me llamó Ángel mientras hacíamos el amor. Cuando le dije que esperaba un hijo suyo, empezó a darme dinero para la criatura que llevaba en mi seno. Y precisamente cuando ya pensaba que tendría que renunciar a él y casarme con cualquier otro hombre, aquella chica de la ciudad me hizo el favor de morirse. Oh no. Qué horrible era que Sarah se alegrase de la muerte de mi madre. Sarah siguió hablando con su voz monótona y carente de emoción. Yo podía oír los débiles crujidos de la mecedora de la abuelita, que oscilaba sin parar. Cuando vino a pedirme que me casara con él para que su hijo pudiese tener un padre, pensé que al cabo de 1 mes o 2 se habría olvidado de ella. Pero no fue así.
Todavía no la ha olvidado aún. Traté de hacer que me amase Annie. Lo intenté de veras. Fui buena con la pequeña Heaven. Y a él le di Tom, después Fanny, y más tarde Keith y nuestra Jane. No hubo ningún otro hombre en mi vida desde que me casé. Y nunca lo habría si él me quisiera como la quiso a ella. Pero no es así, y ni siquiera puedo hablar con él. No me escucha. Cuando se empeña en hacer alguna locura, no permite que diga nada para impedírselo. Se marchará y nos abandonará a todos. Es lo que proyecta hacer algún día, a no tardar. Dejarme aquí para lavar la ropa, cocinar, limpiar, sufrir y criar a otro pequeño. Yo me quedaría para siempre, si él me amase. Pero cuando se vuelve contra mí y me llena de insultos, estos corroen mi alma, diciéndome que estoy causando su ruina, que hago de él un animal ruin capaz de pegar a sus propios hijos, deseando que fuesen de ella y no míos. Lo sé, lo veo en sus ojos. Nunca me amará, nunca le gustaré. No tengo nada que él admire, solo mi buena salud, y me la está destrozando. Sabe Dios que la está destrozando. ¿Por qué no paras de decir esas cosas, Sarah? Pareces bastante sana. Nunca creí que la esposa muerta se llevaría el corazón de Luke a la tumba. Nunca lo creí, murmuró Sarah con voz entrecortada, como si no hubiese oído la pregunta de la abuelita. Él ya no me importa, Annie, ya nada me importa, ni siquiera mis propios hijos. Solo estoy aquí, viendo pasar el tiempo. ¿Qué quería decir? Me asaltó el pánico. Casi volqué el barreño y la tabla de lavar en cuyo borde me apoyaba. Al día siguiente, Sarah volvió a pasear de un lado a otro, murmurando para sí y para quienes quisieran escucharla. Tengo que escapar. Debo salir de este infierno. No hago más que trabajar, comer, dormir, esperar y esperar que él venga a casa. Y bueno, cuando lo hace no me trae alegría, ni felicidad, ni satisfacción. Había dicho eso mismo 1 millar de veces, y todavía seguía allí. La cosa duraba tanto que yo pensaba que nunca se iría, aunque en mis pesadillas veía a Sarah asesinada y ensangrentada. Soñaba también que papá estaba en un ataúd, muerto de un balazo en el corazón. Muchas veces me despertaba de repente, creyendo que había oído un disparo. Miraba las paredes, veía los 3 largos rifles, y me estremecía de nuevo. En la montaña, la muerte, los crímenes y los entierros secretos formaban parte de la vida, que allí siempre estaba cerca de la muerte. Entonces llegó el día, y con él lo que todos esperábamos nerviosos. Empezó temprano, en la mañana de un domingo de septiembre, cuando yo estaba ya levantada y preparaba el agua caliente para poder lavarnos rápidamente antes de ir a la iglesia. Brotaron del dormitorio chillidos desesperados, fuertes, estridentes, aullidos de dolor. «Ya viene, Annie, Annie, ya viene el hijo de negros cabellos de Luke». La abuelita se apresuró a acudir cojeando, pero le dolían las piernas y jadeaba, haciendo con ello que mi ayuda fuese indispensable. Desde el primer dolor, Sarah pareció saber que ese parto sería diferente y más complicado que los otros. Tom corrió en busca de papá para traerle a casa, mientras el abuelo se levantaba de mala gana de su mecedora del porche y echaba a andar en dirección al río, y yo ordenaba a Fanny que cuidase de Keith y de nuestra Jane, pero que no se alejasen demasiado de la cabaña. La abuelita y Sarah necesitaban mi ayuda. El parto era mucho más laborioso que cuando nuestra Jane había venido al mundo en la misma cama donde habíamos nacido todos los hermanos. La abuelita, agotada, se dejó caer en una silla y farfulló instrucciones mientras hervía el agua para esterilizar el cuchillo que cortaría el cordón umbilical. Yo trataba de contener la sangre que fluía de Sarah como un río rojo y letal. Y por fin, después de horas y horas de esfuerzo, con papá esperando en el patio junto al abuelo, Tom y Keith y nuestra Jane, y con Fanny sin aparecer en parte alguna, de Sarah, más blanca que el papel por toda la sangre que había perdido, emergió, lenta y dolorosamente, un bebé pequeño y amoratado,
de extraño aspecto y que se quedó anormalmente inmóvil. «Niño o niña», dijo resollando la abuelita, con una voz tan débil y apagada como el viento que agitaba nuestras gastadas cortinas. «Dime, muchacha, ¿es el hijo que ha de parecerse a Luke?» Yo no supe qué contestar. Sara se incorporó y miró fijamente, una y otra vez, tratando de echarse atrás los cabellos empapados de sudor. Recobró el color, como si tuviese litros de sangre de reserva. Yo llevé la criatura a la abuelita con rapidez, para que me dijera qué clase de bebé era aquel. La abuelita miró el sitio donde tendría que haber estado el sexo, pero ninguna de las dos pudimos verlo. Yo me negaba a aceptar lo que mis ojos observaban. Era desolador ver a un bebé sin nada entre las piernas. ¿Pero qué importaba que la criatura fuese niño o niña, si estaba muerta y le faltaba la parte superior de la cabeza? Era un pequeño monstruo lleno de úlceras supurantes. «¡Está muerto!», gritó Sara. Saltó de la cama y me quitó la criatura de los brazos. La abrazó con fuerza, besó 12 o más veces aquella lastimosa media cara y después echó la cabeza hacia atrás y dio rienda suelta a su angustia con un alarido parecido al de los lobos de la montaña cuando aullaban a la luna. «Han sido Luke y sus malditas putas». Frenética y enloquecida, corrió como una furia hacia el lugar donde se hallaba sentado papá y lo llamó antes de mostrarle lo que llevaba en brazos. Él cogió al bebé con mano experta y lo miró, con incredulidad y horror. «¡Mira lo que has hecho!», chilló Sara, con la camisa manchada por los fluidos del parto. Tu sangre podrida y tus putas habéis matado a tu hijo y habéis hecho un monstruo. ¿Tú eres la madre?», gritó papá, enfurecido. «Yo no tengo nada que ver con lo que tú hayas criado en tu seno». Arrojó la criatura muerta al suelo y después ordenó al abuelo que la enterrase dignamente antes de que los perros y los cerdos hiciesen presa en ella. Después dio media vuelta y se marchó. Subió de un salto a la camioneta y se fue a Winner Road a ahogar en alcohol sus penas, si es que las tenía, y dirigirse después, sin duda alguna tambaleándose, a casa de Shirley. Oh, qué terrible fue aquel domingo, sobre todo cuando tuve que bañar al niño muerto en el barreño y prepararle para el entierro, mientras la abuelita cuidaba de Sara, que de pronto había perdido todas sus fuerzas y lloraba como cualquier mujer habría hecho. Extinguido su vigor de amazona beligerante, solo quedaba la mujer, una madre llorosa y afligida que preguntaba a Dios de rodillas por qué tenía que pagar un bebé los pecados de su padre. Pobrecilla criatura, pensaba yo mientras lavaba la sangre y la exudación del parto de aquel lastimoso cuerpecito que yacía flácido e inmóvil. Ni siquiera tenía que preocuparme de mantener su media cabeza fuera del agua, pero lo hacía a pesar de todo. Lo vestí con ropitas que habían llevado nuestra Jane y Keith, y tal vez Fanny y Tom, y quizá yo también. Finalmente, Sara se derrumbó de bruces en la manchada cama, clavando las uñas en el colchón, llorando como yo jamás había oído llorar a una mujer. No me fijé en la abuelita hasta que hube terminado mi tarea con la criatura muerta, y hube de mirarla 2 o 3 veces para darme cuenta de que no hacía labor de punto ni de ganchillo, no zurcía ni tejía, ni siquiera se movía meciéndose. Estaba sentada, inmóvil por completo, con los ojos medio cerrados. Una débil sonrisa se había fijado en sus finos y blancos labios. Aquella sonrisa extraña, feliz, me asustó. Hubiese debido estar triste, acongojada. «Abuelita», murmuré temerosa, dejando la criatura limpia y vestida. «¿Te encuentras bien?». La toqué. Se inclinó hacia un lado. Le acaricié el rostro, que se estaba enfriando ya, y noté cómo la carne comenzaba a endurecerse. La abuelita estaba muerta. Muerta a causa de la impresión del nacimiento de un pequeño monstruo, o por tantos años de lucha por soportar una vida llena de penalidades. Lancé un grito y sentí un golpe terrible en mi propio corazón.
Me arrodillé junto a la mecedora para abrazar a mi abuela. Abuelita, cuando llegues al cielo, dile a mi madre que me estoy esforzando por ser como ella. Por favor, ¿se lo dirás? Oí el ruido de unos pies que se arrastraban, viniendo del porche. ¿Qué estás haciendo con mi Annie?, preguntó el abuelo. Volvía del río, a donde había ido para evitar saber lo que los hombres nunca quieren saber, por lo que desaparecen hasta que el parto ha terminado. Es lo que siempre hacen en la montaña, huir de los gritos y el sufrimiento de las mujeres, para poder decirse después que ellas no han sufrido en absoluto. Levanté mi cara surcada de lágrimas, sin saber cómo hacérselo saber. ¡Abuelo! Sus desvaídos ojos azules se abrieron de par en par al mirar a la abuelita. Annie, ¿estás bien, verdad? Levántate, Annie. ¿Por qué no te levantas? Y, desde luego, tuvo que saberlo al ver que los ojos de ella miraban hacia el interior de su propia cabeza. Se tambaleó mientras avanzaba, y toda su agilidad se desvaneció, como si se le acabase la vida en el momento de saber que su querida mitad estaba muerta. Puesto de rodillas, tomó a la abuelita de mis brazos y la estrechó contra su corazón. «Oh, Annie, Annie», sollozó. «¿Cuánto tiempo sin decirte que te amaba? ¿Puedes oírme, Annie? ¿Puedes? Siempre quise portarme bien contigo. Tenía las mejores intenciones. Nunca supuse que acabaríamos así». Annie. Era horrible ver su sufrimiento, el terrible dolor que suponía perder una esposa buena y fiel, que había estado con él desde que tenía 14 años. Qué extraño que no les hubiese visto nunca, a ellos dos, abrazados sobre su jergón y con los largos cabellos de ella extendidos para que le sirviesen a él de almohada. Necesité la ayuda de Tom para arrancar el cuerpo de la abuelita de los brazos del abuelo. Durante todo el tiempo, Sara estuvo tumbada boca arriba, sin llorar ya, y con la mirada inexpresiva clavada en la pared. Todos lloramos en el entierro, incluso Fanny. Todos, excepto Sara, que permaneció petrificada y rígida, con la expresión vacía como una india vendedora de cigarros. Papá ni siquiera estuvo allí. Presumí que se hallaría borracho como una cuba, en casa de Shirley, mientras estaban enterrando a su madre y a su último hijo. El reverendo Wayland Wise acudió con Rosalind, su esposa de cara de póker, para rezar por una anciana a la que todo el mundo había querido, si no respetado. Ninguno de nosotros habría consentido que no se celebrase un entierro como era debido, con todos los rezos adecuados para que aquella anciana y aquel niño que había nacido muerto entrasen en el cielo. El Señor nos los da, y el Señor nos los quita, salmodió el reverendo. Levantó la cara hacia el sol. Señor Dios, escucha mi plegaria. Acepta a esta amada esposa, madre, abuela y sincera creyente, junto a esta pequeña y nueva alma, en el reino de los cielos. Abre de par en par sus puertas. Ábrelas de par en par. Recibe a esta mujer cristiana, Señor, y a este niño, Señor, pues ella fue honrada, justa y fiel a su fe, y el niño es inocente, puro, y está libre de culpa. Volvimos a casa en fila india, sin dejar de llorar. La gente de la montaña estaba allí para darnos el pésame, para condolerse de la partida de Annie Brandywine Castile, que era de los suyos. Volvieron con nosotros a la casa, se sentaron allí, cantaron con nosotros y también rezaron durante interminables horas. Después de eso, trajeron el licor, las guitarras, los banjos y los violines, y tocaron una alegre tonada, mientras las mujeres servían el banquete. Al día siguiente, cuando brillaba el sol, fui de nuevo al cementerio con Tom, para contemplar la tosca tumba de la abuelita, y aquella otra, diminuta, de apenas medio metro de longitud. Se me rompió el corazón al ver al niño Castile enterrado cerca de mi propia madre. En la lápida de esta no constaba ninguna fecha. «No mires eso», murmuró Tom. «Tu madre murió hace mucho tiempo y será la abuelita a la que más echaremos en falta». Hasta que he visto su mecedora vacía
no me he dado cuenta de lo mucho que significaba en nuestras vidas. ¿Y tú? No, murmuré avergonzada. Yo solo aceptaba su presencia como si hubiese de vivir siempre. Ahora tendremos que cuidar más al abuelo, que se encuentra solo y desorientado. Sí, convino Tom, asiendo mi mano y alejándome de aquel lugar doloroso que era difícil que nos inspirase amor. Tenemos que ayudar al abuelo mientras esté con nosotros y no guardar nuestros cuidados para el día de su entierro. Una semana más tarde, papá volvió a casa. Parecía estar sereno y muy triste. Hizo que Sara se sentase en una silla. Cogió otra para él y habló con voz tensa, mientras Tom y yo nos situábamos al otro lado de la ventana para espiarle y escuchar. Fui a ver a un médico en la ciudad, Sara. Allí es donde estuve. Me dijo que yo estaba enfermo, realmente enfermo, que mi enfermedad era contagiosa y que tenía que cambiar de conducta si no quería volverme loco y morir prematuramente. Según él, no puedo tener relaciones sexuales con ninguna mujer, ni siquiera con mi esposa. Me dijo que necesitaba unas inyecciones para curar mi dolencia, pero no tenemos dinero para comprarlas. ¿Qué es lo que tienes?, preguntó Sara con voz fría, dura y nada compasiva. Tengo sífilis, en sus primeras fases, confesó papá con voz apagada. Si perdiste a aquel pequeño, la culpa no fue tuya, sino mía. Te lo digo esta vez y se acabó. Lo siento. Demasiado tarde para sentirlo, chilló Sara. Demasiado tarde para salvar a mi hijo. Tu madre ha muerto. Incluso a mí, que lo odiaba, me impresionaron los gritos de Sara, pues si papá había querido a alguien que no fuese él mismo, ese alguien había sido la abuelita. Le oí lanzar un profundo suspiro, en una especie de gemido, y sentarse después tan pesadamente que hizo crujir su silla. Pero Sara todavía no había terminado de fustigarle. Tenías que divertirte por ahí, mientras yo permanecía aquí todo el tiempo, esperando que me necesitases. Te odio, Luke Castile. Te odio todavía más por no desentenderte de una muerta a la que habrías tenido que dejar en paz. ¿Te estás volviendo contra mí?, preguntó él con amargura. ¿Ahora que mi madre ha muerto y que yo estoy enfermo? ¡Has acertado!, gritó ella, poniéndose de pie de un salto y empezando a meter la ropa de su marido en una caja de cartón. Aquí está toda tu puerca y apestosa ropa. Ahora vete. Vete antes de que nos contagies a todos tu sucia enfermedad. No quiero volver a verte. Nunca más. Él se levantó, humillado, y miró a su alrededor como si viese la cabaña por última vez. Yo tuve miedo, un miedo terrible. Temblé cuando se detuvo frente a la silla del abuelo y apoyó una mano sobre el hombro de este con suavidad. Lo siento, papá. Siento realmente no haber estado aquí el día del entierro. El abuelo no respondió. Solo agachó aún más la cabeza y las lágrimas que brotaban de sus ojos rodaron lentas, muy despacio, hasta mojarle las rodillas. Observé en silencio cómo subía papá de nuevo a su vieja camioneta y arrancaba a toda velocidad, levantando polvo seco y esparciendo hojas muertas, creando un remolino de polvo y de basura. Se había ido y se había llevado sus perros con él. Ahora solo teníamos gatos que deberían cazar si deseaban seguir viviendo. Cuando corrí a decirle a Sara que papá se había ido y se había llevado los perros, ella se echó a llorar y se derrumbó despacio en el suelo. Yo me arrodillé a su lado. Mamá, no era esto lo que querías. Lo has echado de casa, le has dicho que lo odiabas. ¿Por qué lloras ahora, cuando es demasiado tarde? Cállate, rugió ella, como solía hacer papá. No me importa, así es mejor, así es mejor. ¿Mejor? Entonces, ¿por qué lloraba con más fuerza todavía? ¿Con quién podría hablar yo ahora sino con Tom? No con el abuelo, al que nunca había querido tanto como a la abuelita. Sobre todo,
porque parecía tan contento en su pequeño y exclusivo mundo, donde solo parecía necesitar a su esposa, que ahora se había ido. Sin embargo, le ayudaba a sentarse a la mesa cada mañana, cuando Sara se quedaba en la cama, y todas las tardes le decía cualquier cosa que se me ocurriera para consolarle, hasta que se acostumbrase a la ausencia de su mujer. Tu Annie se ha ido al cielo, abuelo. Muchas veces me había dicho que cuidase de ti cuando ella se hubiese marchado, y así lo haré. Y piensa una cosa, abuelo. Ahora ya no tiene dolores ni sufrimientos, y en el paraíso podrá comer todo lo que quiera. Además, no se sentirá mareada después de cada comida. Supongo que esta es su recompensa. ¿Verdad, abuelo? Pobre abuelo. No podía hablar. Fluían lágrimas de sus pálidos y cansados ojos. Cuando había comido un poco, yo le ayudaba a volver a la mecedora que había usado la abuelita, la que tenía los mejores cojines para que fuese más confortable para sus caderas y sus articulaciones doloridas. Ahora nadie volverá a llamarme Toby, dijo con tristeza un día. Yo te llamaré Toby, me apresuré a decir. Yo también, ofreció Tom. Desde la muerte de la abuelita, el abuelo hablaba de ella mucho más de lo que yo le había oído hablar desde mi primera infancia. Oh, Dios mío, esta vida es espantosa, gritó Fanny. Si se muere alguien más, me largaré de aquí. Sara levantó la cabeza, miró fijamente a Fanny durante largo tiempo y desapareció por la segunda habitación, donde oí que los muelles de la cama chirriaban protestando, al tumbarse ella para llorar de nuevo. Cuando el espíritu de la abuelita abandonó nuestra cabaña, todo el amor que nos mantenía unidos pareció desaparecer con él.